Nuestro invitado de hoy es don David Pastor Vico, sevillano, pero nació en Bélgica, donde vivían y trabajaban sus padres en 1976. Estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en ética de la comunicación. Durante 10 años y hasta el 2023 fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde además colaboró con la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y la televisión y la radio de esta universidad. Participa de manera habitual en los programas y ahora son Soles de Antena 3 y Gente de Andalucía de Canal Sur Radio. Es creador de dos podcasts, Yo te explico filosofía y Filosofía de supervivencia. Y en su faceta de divulgador internacional suma 1 millar de conferencias impartidas. Es autor de los libros Filosofía para desconfiados, Ética para desconfiados y Era de idiotas, recientemente publicado. Ha impartido más de 1000 conferencias y su récord de asistencia a una charla está en 14.000 personas en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Es colaborador asiduo de Radio Nacional de España, Canal Sur Radio y La Sexta. Las conferencias de Vico suponen un punto de ruptura en el quehacer filosófico convencional. Reservado otrora a pequeños grupos eruditos, se abre la posibilidad hoy a grupos masivos de cualquier edad y formación para que puedan acercarse a los modos de pensamiento crítico y al análisis enriquecedor de sus propias realidades. Divulgador de la filosofía y el pensamiento crítico, escritor y docente, Vico recoge el testigo de siglos pasados en el que el filósofo asumía su papel analista y crítico de la realidad y provocador de cambio social, no solo desde el mundo de la academia, también a pie de calle. Pero la calle de entonces no es la calle de hoy, y Vico lo sabe. La posibilidad de visualización del filósofo hoy pasa por los medios de comunicación, radio, prensa y fundamentalmente la televisión, donde Vico ha sabido encontrar un hueco para el pensamiento crítico en un mundo que no gusta de pensar demasiado. El título de su conferencia es La Era de idiotas, y quiero destacar cómo su conferencia nos conecta con la realidad que vivimos estos días. El concepto de solidaridad unida a los otros, como explicará David, basado en la igualdad y en la interdependencia de que lo que yo hago te hace a ti un poco mejor. La solidaridad, además de una conexión, debe ser entendida como una acción. Lo que están haciendo miles de ciudadanos, la mayoría muy jóvenes, por ayudar a los valencianos sería un ejemplo maravilloso de la solidaridad como acción. ¿Todavía hay esperanza, David? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí un placer y un honor estar en vuestra ciudad. Es la primera vez que vengo, sépanlo, y he estado esta mañana tomándome un vermut en una plaza muy bonita, cuadrada, chiquitita, detrás de la Plaza de España, ¿no? Entonces, pues me lo he pasado muy bien, por lo menos esta mañana, y espero que siga así y que me lleven a cenar a algún sitio rico, que seguro que los hay, sobre todo si me lo merezco, ¿no? Porque lo mismo salgo de aquí apedreado y no me lo merezco y me dicen, ya con suerte duermes en el hotel, ¿no? No sé si tenemos futuro, Vicente. A ver, esta pregunta me la hacen muchas veces. Oye, Vico, ¿tienes esperanza? Y verás, la esperanza no está basada en la razón. La esperanza es más bien una emoción y un deseo, lo que dirían los latinos, un desiderio, ¿no? De ahí viene el nombre. Si tienen un amigo que se llama Desiderio, sepan ustedes que se llama deseo, ¿no? Y va a depender del día. Hay días que me levanto con futuro, optimista, y hay días que mejor me quedo acostado y que no me lo pregunten, porque ese día no sé qué puede pasar con la humanidad. Y vamos a hablar de eso en Era de idiotas, que aparte de ser el título de mi último libro, es en realidad mi tema de trabajo en los últimos 12 años. Verán, lo primero es explicarles qué es un idiota. Yo sé que sobran ejemplos, ¿verdad? O sea, si ahora empezáramos a tirar, nada más que con el nombre de los primeros espadas políticos de cualquier partido, ¿verdad? A nivel autonómico y nacional tendríamos idiotas para llenar un cubo, ¿no? Pero no va por ahí, créanme que no va por ahí, y la pelota va más sobre nuestro tejado que sobre el tejado de estos otros idiotas que están ahí porque nosotros los hemos puesto. Que
que no se nos olvide, que no se nos vaya a olvidar nunca que en filosofía política hay un refrán dolorosísimo que dice que todo pueblo tiene el gobernante que se merece. Esto no gusta, y empiezo desde el principio ya a repartir estopas, ¿vale? Váyanse preparando, esto no va a ser agradable. Las primeras 3 horas no serán agradables, las últimas 2 seguramente ya estaremos más acostumbrados, ¿no? Verán, ¿qué es un idiota? Pues vamos a explicar qué es un idiota. La palabra idiota, para nosotros ahora mismo, para los que hablamos en este idioma, tiene las connotaciones de principios del siglo XX. Es a principios del siglo XX donde se utiliza el término idiocia para definir una dolencia mental, una debilidad mental a nivel psiquiátrico. Esa era la idiocia, ¿no? Que era básicamente pues, un atontado, ¿no? Pues, era el diagnóstico clínico de los atontados, la idiocia, la incapacidad para hacer o lograr cosas, sobre todo desde el uso de la razón. Pero el término va más atrás. Fue durante la Edad Media donde el idiota, fíjense qué cosa más interesante, era aquella persona que no era capaz de asimilar la necesidad y la creencia en Dios. Ese era el idiota. Porque decía, hombre, pero ¿cómo no entiendes que Dios está en todas partes? Había un autor que decía que era imposible vivir en la Edad Media sin creer en Dios. Era imposible ser de la Edad Media sin creer en Dios, ¿no? Ahora la pregunta siguiente es, ¿acaso los que siguen creyendo en Dios están en la Edad Media? Pues nada, se la preguntan ustedes. Yo no estoy aquí para contestar esa pregunta, ¿de acuerdo? Pero ese era el idiota de la Edad Media. Y había otro idiota anterior. Si seguimos hacia atrás, nos vamos al idiota latino de la época romana. Y ese idiota era aquella persona que no quería participar de la actividad pública política. Hablamos de una época donde si eras patricio, si eras una persona con una situación económica y de nobleza suficiente, la palabra patricio viene de pater, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de los patricios, que son los nobles romanos, son en realidad los padres de Roma, esos son los patricios, ¿no? Porque hay veces que las palabras se nos olvidan los orígenes, y créanme que conociendo los orígenes entendemos mucho mejor por qué pensamos como pensamos, ¿no? Y para los romanos, alguien que fuese un patricio, o sea, uno de los padres fundadores del imperio, y que no participara de lo político, ese era un idiota, ¿Y de dónde copiaron la palabra los latinos? Pues la copiaron de los griegos. Y ese es el término que aparece en el libro, idiotez, terminado en S, no en Z, ¿no? Que sería para nosotros ahora la idiotez. No, idiotez. Idiotez significa, y esto sí es interesante, tomen nota que cae en el examen, idiotez significa todo aquel ciudadano, cuando hablamos ciudadano, piensen que no estamos hablando solo de esa concepción griega de la polis. La polis es la ciudad, estado independiente, como hemos visto en los libros de historia. Bueno, pero para la filosofía clásica griega, la polis es un concepto abstracto que es allá donde viven los seres humanos. Una polis es Alcoy, ¿de acuerdo? Una polis es un pueblo, es una tribu, es una ciudad, es un barrio con mucha esencia, ¿no? Se me viene a la cabeza el barrio de Triana en Sevilla. Eso es una polis dentro de otra polis, que tiene su propia calidad identitaria, donde la gente se siente propia y perteneciente a ese sitio. Eso es el concepto de polis griego. Bueno, pues el idiota es todo aquel ciudadano de la polis, de su propia polis, que solo se preocupa de sus propios asuntos y no comparte de los asuntos públicos, y no comparte de los asuntos de los demás, de los que son comunes a todo el mundo. Yo cuando explico esto, y lo explicaba en México, y dando clases a los alumnos, y en conferencias y tal, me decían los mexicanos, y también los españoles me lo dicen, bueno, pero ¿qué tiene? No es tan malo, ¿no? O sea, no es tan malo ocuparse uno de sus propios asuntos. ¿Por qué te vas a meter en los asuntos de los demás? Digo, espérate, que a lo mejor no me estoy explicando bien. A ver, el idiota para el griego es aquel que no es capaz de preocuparse de los problemas que nos preocupan a todos. Y que no preocupándose de los problemas que nos preocupan a todos, no quiere participar, no quiere ayudar para solucionar los problemas que nos ocupan a todos. Y los únicos problemas que le preocupan son los de su casa, los suyos, sus problemas individuales. De tal manera que antepone su bienestar individual por encima del bienestar de la polis. De tal manera que para él lo importante son sus problemas y la resolución de sus problemas. Claro, si se cuenta así, ya empieza a encajar un poquito mejor el concepto. Porque claro, uno dice, oye, es que
problemas públicos tenemos todos, problemas del ámbito social tenemos todos. Por ejemplo, a ver, un problema es la recogida de basura, un problema es el saneamiento de las calles, un problema es la entrada de aguas y la salida de aguas negras. Estos son problemas que nos atañen a todos. ¿Qué pasa si no decidimos ocuparnos de estos problemas? ¿Qué pasa si decimos, no, a mí solo me preocupa que me llegue el agua a mí y hacia donde salgan mis aguas negras a mí me da igual? Ese es el problema del que le lleguen. Si entendemos esto así, pues tiene mejor connotación, tiene mejor sentido, ¿no? Vamos entendiendo. Pero aún así, hoy en día seguimos entendiendo que es muy lícito preocuparte solo de tus propios problemas, porque ya no vivimos en las poligriegas, porque vivimos en ciudades fantásticamente organizadas a prueba de fallos, hasta que viene una dana, hasta que viene un terremoto, como me tocó vivir el terremoto del año 2017 en la Ciudad de México, 8.2 en la escala Richter, el más fuerte del siglo XXI y el siglo XX en México, más fuerte incluso que el terremoto del año 85, donde murieron más de 10.000 personas. En el terremoto del año 2017, que me tocó allí, en la propia Ciudad de México, ese terremoto mató a más de 330 personas y destruyó 7.000 edificios de la ciudad. 7.000. O sea, que es una cantidad considerable, ¿de acuerdo? Y claro que inmediatamente te tienen que preocupar los asuntos públicos. Por supuesto que te tienen que preocupar, porque uno de los damnificados eres tú. El problema es que parece que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando truena, porque mientras yo solo me quiero preocupar de lo mío. Y verán, es muy lícito, puede parecer muy lícito, y estos idiotas griegos hoy tienen su nombre propio. Hoy no les llamamos idiotas, porque claro, casi que es un insulto, y hoy se llaman individualistas, ¿no? Y de hecho hay toda una corriente filosófica sobre el individualismo, y una corriente filosófica muy fuerte que empieza ya, perdónenme que me pongo un poco técnico, pero veo algunas caras muy interesadas y me crezco, ¿de acuerdo? Me crezco. Pero hay algunos que dicen que los cínicos, la escuela cínica, ya tiene inicios de individualismo. Ahí ya podemos ver, les voy a explicar lo de los cínicos qué coño son, ¿vale? Para que no, porque algunos dirán, los cínicos, los idiotas, esto suena todo... Estamos hablando de políticos todo el rato, no, verás. En la Grecia clásica hubo una serie de escuelas que llamamos filosóficas, pero que no son filosóficas, son escuelas éticas del cómo afrontar la vida para vivir mejor, ¿de acuerdo? Donde están estas que están tan famosas, ¿no? Como ahora el estoicismo está muy de moda, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, hay varias escuelas de ese corte, el escepticismo. Estas son escuelas de cómo vivir, ¿no? De cómo vivir. Y una de ellas son los cínicos. Y uno de los representantes más famosos, que los pocos que hemos leído un poco de filosofía tenemos bastante bien definido, es la figura de Diógenes el perro, el que vivía en una tinaja en Atenas. Esto era un hombre muy desprendido de lo social en cuestiones monetarias. Él vivía con un candil y un perrillo y un trapo que le cubría las vergüenzas, ¿no? Y sin embargo, pues era una referencia intelectual para todo el mundo helénico de la época. Era una persona que hasta Aristóteles le dijo a su discípulo Alejandro Magno, ahora que pasas por Atenas, ve y habla con él. Y hay un montón de anécdotas que si un día quieren, vengo solo a contarles anécdotas de Alejandro Magno y Diógenes. Bueno, Diógenes, por su forma de vivir y de pensar, puede parecer un cínico, porque también las relaciones con los demás, pues le generaban malestar y prefería estar solo cuando no podía tener buena compañía. Sin embargo, si a Diógenes le hubieran dicho, ahora coges tu barril y te vas a lo alto del monte y te vas de la ciudad, te vas de la poli, habría dicho que no de todas. Habría dicho que no, que él pertenecía a la ciudad, que él pertenecía a la polis, a pesar de vivir en un barril, a pesar de ser el excéntrico del pueblo, ¿no? De la ciudad, a pesar de ser un personaje que podríamos hoy en día verlo como un individualista. Aparece una corriente filosófica, allá por los años 50 y 60, a la que llamamos el egoísmo racional, que es una justificación del por qué somos egoístas. Y esto es una justificación que dirían los expertos que es coger el rábano por las hojas. ¿Qué es esta justificación? Hay personajes muy conocidos, que además seguramente veo que hay cierta edad, ¿eh? Aquí el más joven es este chaval y el resto tenemos de 60 para arriba. Todos se acuerdan de la película El Manantial. ¿Recuerdan la película del Manantial en blanco y negro?
¿No la recuerdan? Véanla, por Dios. Un arquitecto que lucha por su pasión, por llevar la arquitectura a sus últimos límites, una película preciosa, un cine negro muy bonito, en blanco y negro, una cosa preciosa, ¿no? Bueno, pues El manantial es una novela de la filósofa y escritora Anne Wright, que es una de las promotoras de este individualismo feroz, al que se llamó egoísmo racional. Egoísmo racional, que venía a justificar, fíjense, decía Anne Wright, voy a intentar acordarme de lo que decía, y si no, pues me lo invento. Pero como no tienen ustedes el libro, pues no saben si miento o no, ¿de acuerdo? Anne Wright venía a decir algo así como que no hay ningún tipo de obligación. De hecho, el ser humano, el hombre, no debe nunca sacrificarse por los demás. Lo único digno de sacrificio es su propia progresión moral, su propio individualismo. Y esto lo dice así, y ella lo pone de manera categórica, ¿no? Ella asegura que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y esto suena, ¿verdad? Habéis escuchado muchas veces, es que el ser humano es egoísta por naturaleza, el ser humano es egoísta por naturaleza, que es una justificación para hacer lo que te dé la gana, básicamente, porque este tipo de individualismo, que enraiza muy bien después con una corriente política, la que hoy llamamos neoliberal, pero que en realidad tiene su epítome, o sea, tiene su momento álgido en el anarquismo capitalista, el anarcoliberalismo. Milei, para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Milei es un anarquista del capitalismo, lo que pasa es que no lo dice abiertamente, pero utiliza los colores del anarquismo capitalista, que es el color oro y negro. Mientras los anarquistas, como los que hubo aquí en Alcoy, van con el rojo y negro, los ácratas de la Cracia van con el rojo y negro, los anarcocapitalistas van de oro y negro. Oro porque tienen jurdeles, ¿de acuerdo? El oro y negro. Ellos van con el oro y negro como emblema. Cada vez que ven ustedes un partido que se hace llamar superliberal, ultraliberal, verán que tiene los colores oro y negro. Y eso significa que en el fondo están en estas doctrinas. Pues verán, estas doctrinas son una falacia argumentativa. No es verdad que el ser humano sea egoísta por naturaleza. De hecho, si el ser humano fuera egoísta por naturaleza, nos habríamos extinguido hace 300.000 años. 300.000 años. Así, tal cual. Es duro, pero es la realidad. El anarcoliberalismo se basa en una falacia, que es que el hombre es libre y debe de ser libre. Y por tanto, no tiene que haber ningún tipo de coacción de aquello que llamamos gobierno, de Estado, y el Estado tiene que ser la mínima representación posible para que el hombre actúe en libertad. ¿De acuerdo? Esto nunca funciona. Nunca funciona. O sea, se han intentado, se han hecho modelos y nunca han funcionado. Y nunca han funcionado porque al final, esto lo decía, perdónenme, me pongo muy espeso, lo decía el señor Immanuel Kant en un libro sobre la paz perpetua. Y sobre la paz perpetua, al final del libro, Immanuel Kant dice, ojalá todos los gobiernos hicieran lo que tienen que hacer, porque entonces habría una paz perpetua, que respondieran a lo que él llamaba el imperativo categórico, ¿no? Actúa de tal manera que las generaciones venideras entiendan que hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Si esto fuese así, viviríamos en una paz perpetua. Pero dice justo al final del libro, en una frasecita, dice, pero esto nunca va a pasar, porque los intereses particulares de los gobernantes va a hacer que esto se dinamite, esta posibilidad de la paz perpetua se va a dinamitar. Bueno, pues en estos modelos anarcoliberalistas, al final, el egoísmo económico hace que todo el modelo se dinamite, porque no hay un equilibrio, porque no hay esta figura mediadora del Estado que es la que controle. Bueno, pues os estoy soltando un rollo de amplio espectro para que ustedes se den cuenta de cómo ha permeado en nosotros esta idea de que el hombre, el ser humano, es egoísta por naturaleza, cuando en realidad no puede ser egoísta por naturaleza por algo muy sencillo. Que levanten la mano todos los que sean padres o hayan sido padres o madres, por favor. Suficiente. Cuando a José Antonio Marina se le pregunta por una definición del ser humano, José Antonio tiene una de las definiciones más hermosas que existen, que suele dejar a todo el mundo con el culo torcido, ¿no? Porque uno espera una súper definición. ¿No? La definición de José Antonio es: el ser humano es el único animal que educa a sus hijos. El único animal que educa a sus hijos. Y educar no es simplemente enseñarle a leer y escribir. Educar es posibilitarle y dotarle de todas las herramientas que va a necesitar para el desarrollo de su vida. Eso no lo hacen otros animales. En otros animales le enseñan a abrir la boca, le enseñan a picotear, le enseñan de dónde se come, de dónde no se come, pero no hay una educación tal cual, porque en el reino animal la educación es pues más una cuestión biológica y de impulsos y distintos, más que
una cultura heredada que se va pasando y enriqueciendo generación tras generación de padres a hijos. Todos, la gran mayoría, bueno, menos los más jóvenes, han levantado la mano. Son padres. Ustedes sabrán que si decimos que el hombre es egoísta por naturaleza y os hago esta pregunta, se cae inmediatamente, porque si todos ustedes han sido padres, perdónenme, todos se han quitado el pan de la boca, todos se han quitado horas de sueño, todos se han jodido. Vamos a utilizar un lenguaje que entendamos todos, que también viene del latín, ¿de acuerdo? Y aquel refrán de cuando seas padre comerás huevos, en el fondo es más literal de lo que parece. Te comerás los tuyos. O sea, cuando seas padre aguantarás carros y carretas, harás cosas que no te podrías haber imaginado que ibas a hacer, ¿verdad? Y eso es ese espíritu sacrificial. Esto no es egoísmo. Esto no es egoísmo. Claro que hay padres desnaturalizados y, por supuesto, pero no vamos a ir desgranando pormenorizadamente cada uno de los casos de paternidad y maternidad del espectro humano de la antigüedad, ¿no? Hasta la fecha. Esto sería ridículo. Utilizamos generalidades, pero que ustedes puedan entender. El ser humano no puede ser egoísta por naturaleza. Vamos a ver. Un bebé elefante, cuando nace, pesa 90 kilos. O sea, yo peso 150, ¿de acuerdo? Ya son kilos, ya son kilos. Un bebé elefante pesa 90 kilos. Cuando nace, son 2 años de gestación, ¿se imaginan? Ostras, 2 años de gestación. Cuando nace el bebé elefante, nace estando la madre de pie. Las elefantas no se ponen en cuclillas, ¿de acuerdo? Cae el bebé elefante de 90 kilos al suelo desde 2 metros de altura. O sea, véanlo, se meten en internet, vean un vídeo de YouTube, nacimiento del elefante, y tú dices, ¿me pasa a mí? Y no lo cuento, ¿sabes? Cae desde 2 metros de altura, 90 kilos, a plomo, ¡pua!, al suelo, con placenta y todo, ¿no? Y al cabo de 10 minutos el elefante está corriendo de un sitio a otro, mamando de la madre y feliz como una lombriz levantando la trompita. Nosotros tardamos 1 año, con suerte, en empezar a medio andar. Y no somos capaces de comer solo a menos que nos achuchen una teta en la boca, ¿de acuerdo? O sea, no hay narices de que esto suceda. De hecho, somos, de todo el espectro de animales, el que tiene el desarrollo más increíblemente lento. Pero increíblemente lento. O sea, hasta que somos capaces de comer solos, andar solos, vestirnos solos, bueno, hasta los 30 años, ya lo saben ustedes, ¿no? Y muchos tienen más de 30 años y no se han ido de casa y no hay forma de echarlos. Ahí siguen allí mamando de la teta. Ahí dicen, ya, criatura, ¿no? Esta es nuestra realidad. A ver, ¿cómo narices vamos a ser egoístas si somos tan inútiles? Porque para colmo, como animales, somos una auténtica porquería, ¿sabes? Excepto honrosas excepciones como yo, ¿no? Que medimos 2 metros y tenemos un aspecto, ¿verdad? Mentira, yo habría muerto ya un montón de veces. Tengo un montón de enfermedades, yo he tenido cáncer. Yo podría estar muerto, ¿sabes? Somos muy defectuosos. De hecho, vamos a hacer otro experimento para que veáis lo defectuosos que somos todos, ¿de acuerdo? Levanten la mano todos los que tengan problemas de visión, miopía, astigmatismo, hipermetropía. ¿Ustedes se imaginan esta pregunta a un grupo de halcones? A ver, halcones, levanten la mano quien tiene un problema de visión. Ninguno no puede tenerlo, porque el que tenga problema de visión no come y se muere, ¿de acuerdo? Nosotros estamos podridísimos, nosotros somos un desarrollo de la naturaleza que no se basa en el individuo, vuelvo otra vez al concepto, no se basa en la excelencia del individuo, se basa, nuestro modelo de supervivencia, se basa en la capacidad de trabajar juntos, de cuidarnos los unos a los otros. Y de hecho, si están ustedes interesados en estudiar nuevas corrientes de ética, una de las nuevas corrientes de ética que está golpeando con más fuerza desde Latinoamérica se llama la ética del cuidado. Y la ética del cuidado redunda en eso, en definir al ser humano como un animal que cuida los unos de los otros. Eso no quita para que haya habido guerras siempre. Que también nos falta el que me dice, ¿y las guerras qué? Pues sí, porque además queremos ser racionales y actuamos muy racionalmente y nos damos de bofetones, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es tan importante esto? Y ya voy a empezar a centrarme mucho más. Son 5 horas de conferencia, o sea, tengo tiempo para dilatarme lo que quiera. Pero vamos a intentar ir centrándonos un poco. ¿Por qué es tan importante esto del idiota y por qué vivimos en una época de idiotas? Verán, les voy a hablar de un autor que para mí es fundamental. Todos los que nos dedicamos a la ética le debemos mucho, no a Fernando Savater, sino a Aristóteles. No, sino a Aristóteles. Aristóteles es un autor difícil de leer. Muchos de sus libros no son fáciles de leer. De hecho, su maestro era Platón, y Platón es muy fácil de leer. Y entonces dice el propio Aristóteles de su maestro, dice, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea,
Y viene a decir más o menos que Platón miente mucho. ¿Y por qué dice eso? Bueno, pues porque la forma en la que Platón escribe sus textos, que son diálogos, son muy dados a entenderse fácilmente, pero claro, entran en muchas falacias, entran en muchos juegos para llevarte a donde él quiere. A los filósofos nos da vergüenza reconocer que ya Platón habla de la Atlántida en sus textos, nos da un poquito de vergüencita, ¿sabes? Pero también habla de la metempsicosis, y dirán ustedes, ¿qué coño es esto? La reencarnación, vamos, la transmigración de las almas. Y también nos da mucha vergüencita, porque parece que está a medio camino entre Platón y Aramis Fuster, ¿no? Y nos da un mal rollo que aparezcan este tipo de cosas. Aristóteles, nada, para Aristóteles estos son zarandajas. Él escribe tratados duros y complicados, como el de la metafísica, que todo un ladrillo infumable para mucha gente. Los filósofos nos lo hemos tenido que leer todo y te lo tragas y ya está. Pero hay un texto, y aquí es donde se pone esto muy interesante. Hay un texto que todo el mundo puede leer y entender muy bien y que espero que se ponga de moda. Yo estoy hasta las narices de ver cómo está de moda leer a Marco Aurelio. Hasta las narices. Porque además nadie sabe leer a Marco Aurelio en el contexto que Marco Aurelio escribió esto. Si se meten ustedes en Amazon, los libros más leídos de filosofía son los del señor Marco Aurelio. Me da mucho coraje porque el mío está por debajo. O sea, está, ¿ve? Más comprados en ética. 3 ediciones de las meditaciones de Marco Aurelio y el mío. Marco Aurelio lleva 1900 años muerto. No necesita cobrar royalty. Además, el señor Marco Aurelio era emperador, era el hombre más rico del mundo en su época. Tampoco necesita a los royalties, ¿entienden ustedes, no? Bueno, sea como sea el chiste, yo espero que se ponga de moda leer Ética para Nicómaco de Aristóteles. Cuando uno lee Ética para Nicómaco se da cuenta que es un libro diferente casi desde el principio, hablando de obras mayores. También tiene obras menores como la poética, que son fáciles de leer para cualquiera. Pero hablando de obras mayores, o sea, libros que son tratados y que además marcan un antes y un después en todas las disciplinas, porque Aristóteles fue el gran academicista, fue el hombre que cogió una filosofía que era un cuerpo muy grande y empezó a dividirlo en parcelas, y hoy en día en la universidad seguimos utilizando las categorizaciones de Aristóteles. Y seguimos estudiando biología, seguimos estudiando física, seguimos estudiando geografía, que son categorizaciones de Aristóteles. Imagínense la importancia de este hombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues Ética para Nicómaco es un libro que lo lees y dices tú, pues si me entero, es que lo puedo leer bien, pero ¿por qué? Si me he leído este otro y no hay narices y este sí. Porque Nicómaco es su hijo. Nicómaco es su hijo, que heredó lamentablemente el nombre de su abuelo. No tenía la culpa el chaval de llamarse así. ¿Eh? Nicómaco, el hijo de Aristóteles, recibe este libro, o por lo menos Aristóteles dice que se lo escribe a él, y es un libro de ética. Y entiéndanme ustedes, la ética de todas las disciplinas de la filosofía es la que es inmediatamente práctica. ¿No? La que es inmediatamente práctica. Pero de hecho la ética, antiguamente le decían el arte del buen vivir. La ética como el arte del buen vivir. Por eso yo os decía que estas otras disciplinas, los estoicos, no sé qué, no son escuelas filosóficas, son escuelas éticas. Son escuelas para aprender a vivir bien. Y claro que el libro se entiende, es un libro que escribe Aristóteles para su hijo para que lo pueda entender. Seguramente el niño sería cortito y dijo, vamos a ponerlo para que la criatura lo entienda. Y escribe Ética para Nicómaco para que se pueda entender. Lo puede entender cualquiera. Y fíjense que es un libro donde constantemente Aristóteles le está explicando que el fin de la vida, no el fin como la meta, sino la finalidad, el para qué sirve la vida, buscar la finalidad de la vida. No, vuelvo a recordar, esto no es autoayuda, no estamos hablando de la meta que tú te pones en la vida, que tienes que lograr con mucho esfuerzo, que no va por ahí. O sea, la finalidad de la vida, como deberíamos de entender la vida, es la búsqueda o el logro o la vivencia de la felicidad. La eudaimonía, un término griego, la felicidad. Y en el libro de Ética para Nicómaco es un libro que escribe Aristóteles a su hijo para que sea feliz. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? Que aquí vienen los idiotas. Lo más importante es que él dedica 4 capítulos, 4 partes de este libro, llamados libros, perdónenme, pero son así, a la amistad, a la importancia de la amistad, a la necesidad de que el ser humano no transite el mundo solo, y de que entienda que necesita estar rodeado de los otros. Y llega a decirle cosas tan maravillosas a su hijo, como no confíes en aquel que no tiene amigos, porque aquel que no tiene amigos es imposible que sea feliz.
¡Ostras! Esto es como, ¿cómo? ¿De verdad? Esto lo dice ya Aristóteles en la Ética Nicomaquea. Y le dice a su hijo Nicómaco, aquel que no tiene amigos, no tiene ni sentido en la vida para él. O sea, sin amigos, nadie querría vivir. Estando solo, porque entiende que la palabra amistad, claro que tiene un vínculo emocional potente, pero la palabra amistad es el engrane del individuo con la polis. Es la relación del individuo con los demás. Y esto se entiende cuando Aristóteles hace la definición de los 3 tipos de amistad, para que ustedes lo entiendan. La primera amistad, la amistad por diversión. Cualquier niño, decía Platón, de entre los 2 a los 6 años, le es natural el juego. Tú pones a un niño de 3 o 4 años, sea la nacionalidad que sea, junto con otros niños de otros 3 o 4 años, sea la nacionalidad que sea, los pones juntos y en un minuto están jugando. Esto es propio. Ahí tienes una amistad por diversión. La siguiente es una amistad por interés. Y claro, somos muy egoístas y decimos, por el interés te quiere Andrés. No. Es que a los dos nos interesa hacer las mismas cosas. Si tú tienes que trabajar todos los días y tienes que ir al trabajo todos los días y tienes compañeros de trabajo todos los días, coño, pues que sean tus amigos. ¿Sabes? Porque si no son tus amigos, entonces eres un desgraciado en el trabajo. Por lo menos moléstate en que sean tus amigos, por lo menos moléstate en que la relación con ellos sea cordial, en que no vivas completamente aislado del vínculo de la amistad, aunque sea por interés, por el interés de no aburrirte, por el interés de que salgan las cosas bien, por el interés de que tienes que estar 8 horas con esa persona el resto de tu puñetera de vida hasta que te jubiles. Igual que si vas al gimnasio, tienes amistades por interés. Tú vas al gimnasio no con tu super amigo, sino porque este mide más o menos lo mismo que yo, con lo que las máquinas los ponemos los dos a la misma medida y entrenamos juntos y así nos vamos ayudando el uno al otro. ¿Lo vas a invitar a tu boda? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero ya tienes ahí una amistad por interés. Eso es una amistad por interés. Y la tercera y más excelsa es la amistad verdadera, decía Aristóteles en su libro. La amistad verdadera, aquellos amigos donde no existe un interés y que la mera presencia de tu amigo te hace ser mejor persona, aunque no tengáis que hacer nada juntos. No sé si os ha pasado, si tenéis la suerte maravillosa de tener uno de estos amigos, uno o dos, porque no hay muchos más, ¿no? Uno de estos amigos verdaderos que puedes estar todo el día en una plaza sin hablar nada, estando los dos sentados con un café delante sin decir nada, pero tú te vas a casa no con la sensación de que has perdido el tiempo. Te vas con la sensación de que qué guay, qué bien me lo he pasado. Pero si no has hablado nada, pero he estado con mi amigo. Y después, a lo mejor pasa un año y no lo ves y lo vuelves a encontrar y no le reclamas. Oye, ¿te tomas un café? Pues sí, qué bueno. Y después lo vuelves y pues, como si no hubiese pasado el tiempo. Esos son los amigos de verdad. Y llega a decirle Aristóteles a su hijo, hijo, atento, esta frase es maravillosa y esto da sentido a lo de los idiotas. Solo los animales y los dioses pueden vivir en soledad. El ser humano no puede vivir en soledad. De ahí viene aquella frase famosa de que el hombre es un animal social. Porque somos muy defectuosos, pero nuestra capacidad, repito, de supervivencia es que cada una de las partes que componen nuestra tribu están ahí para ayudar. ¿Y cuál es el pegamento? ¿Cuál es el pegamento que une esta posibilidad de hacer las cosas? Esto es maravilloso, porque no es la solidaridad, no es la empatía, aunque todo participa. Lo dice Adela Cortina, Adelita, dice Adela Cortina en uno de sus últimos libros, ¿para qué sirve la ética año 2019? Dice Adela Cortina, dice, la confianza es la posibilidad de la ética. O sea que si no hay confianza, no hay ética. Si no hay confianza, no se puede dar el modo de relación de los animales humanos. Porque sepan ustedes que vamos a definir la ética. La ética es el modo en el que nos relacionamos los seres humanos. Esta es una definición, hay otras tantas. Pero esa es la definición que vamos a utilizar de ética. De hecho, los animales, su relación entre ellos se llama etología. La etología es la ciencia que estudia la relación entre los animales. La ética es el modo de relación de los animales humanos. Y lo que regula la ética son las morales, ¿de acuerdo? Las morales son las reglas que imponemos al mundo ético para saber qué está bien, qué está mal, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Qué es la confianza? Pues verán ustedes, la confianza es, y verán cómo se va esto a empeorar cada vez más, la confianza es una herramienta tan brutal en nuestro desarrollo animal y en nuestro desarrollo social que la filosofía la ha dado por hecha y la ha dado como el sol sabemos que calienta, ¿de acuerdo? Que no se ha preocupado ni en definirla, ni en establecerla, ni en darle importancia porque estaba allí de suyo. Tú estás vivo, respiras, pues ya está. Estás vivo, respiras y confías, porque si eres un animal social, confía. Y no se ha preocupado.
Por eso de la Cortina dice, la confianza es la posibilidad ética, claro que sí. Y Aristóteles le dice a su hijo, no confíes en un solitario, en un idiota, no confíes en el idiota, porque el idiota dinamita la posibilidad de ser feliz, el idiota solo mira por él, y no mira por los demás, y no permite que los demás desarrollen. No confíes en él, pero ¿qué coño es la confianza, señores? Bueno, pues confiar, tomen nota, esto sí que cae en el examen, confiar es saber, no creer, ni intuir, ni percibir, ni sentir, saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Eso es confiar. Y eso es fundamental para el desarrollo social. Les voy a poner ejemplos básicos. ¿Quién ha desayunado hoy fuera de casa? Levanten la mano. Vale, poquito. Pasa, estamos jubilados mucho, ¿eh? A ver, cuando tú sales a desayunar fuera de casa, tú confías en que el cocinero del bar al que vas no te va a envenenar. Esta pregunta es muy maliciosa, perdóneme. ¿Quién ha ido al médico en la última semana? Vale, cuando tú vas al médico, tú confías en que el médico te diagnostique y que te diagnostique correctamente. O sea, tú sabes... Bueno, hemos dicho médico, todavía no hemos dicho que vas al ayuntamiento a hablar con el alcalde, ¿de acuerdo? Estamos con instituciones nobles todavía, ¿eh? Cuando tú vas al médico y tú esperas, tú sabes que el médico va a hacer lo que tú esperas que haga, que es diagnosticarte, mandarte la medicina. Cuando tú vas al colegio de tus hijos, de tus nietos, pues tú sabes que los profesores van a hacer lo que se espera que hagan, ¿de acuerdo? Constantemente estamos ejerciendo la confianza de una manera activa o pasiva. O sea, muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que estamos confiando en el otro cuando lo estamos haciendo. O sea, tú vas al banco... No, este ejemplo no es bueno. A ver... El que quiere desayunar en su casa un pan con aceite y un café, si no confía en los demás, tiene, 1, que tener cafetales en Colombia. 2, tiene que tener vacas. 3, tiene que tener ingenios azucareros. 4, tiene que tener campos de trigo. Tiene que tener un molino para moler el trigo. Tiene que tener también un horno para hacer el pan. Y tiene que tener olivos. Y tiene que tener... ¿Me entienden ustedes? Vivimos en una sociedad tan dependiente e interconectada lo uno de lo otro que constantemente hacemos ejercicio de delegación de confianza en los demás. Y la confianza, como los buenos cantes, ya que estamos cerca de la unión, la confianza como los buenos cantes es un concepto de ida y vuelta. Porque al ser social, y estamos hablando de uno de los elementos de la sociedad que sois ustedes, pero que confías en los otros, habéis venido a una conferencia mía. Venir a una conferencia mía es un ejercicio de confianza. ¿Por qué? Porque incluso habéis dado vuestro nombre para venir, para reservar una plaza, porque sabéis, o por lo menos esperáis, que yo voy a hacer lo que se espera que haga. O sea, daros una buena conferencia, que se vayan de aquí felices, compren el libro, nos hacemos una foto, firmamos autógrafos, nos lo pasamos súper chulo todos, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es un concepto de ida y vuelta? Es un concepto de ida y vuelta porque si yo recibo la confianza vuestra por haber venido aquí, yo tengo que responder a esa confianza. En latín respondere es el origen de la palabra responsabilidad. Confianza y responsabilidad son conceptos que están íntimamente ligados. De hecho, cuando hablamos de responsabilidad, vamos a definir la responsabilidad. Responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. Eso es ser responsable. Yo soy responsable cuando hago aquello que los demás esperan que yo haga. En este caso, daros una conferencia, como dicen los mexicanos, chingona. Teneros entretenidos las próximas 5 horas y que os vayáis a casa con dolor de cabeza. Esa es mi responsabilidad. Y ese es el juego social. Por eso Adela Cortina tiene razón. La confianza es la posibilidad ética, porque la confianza te hace confiar en los demás, pero también te hace actuar de manera responsable. Y algunos dirán, la responsabilidad individual. Digo, no existe el concepto de responsabilidad individual porque es un oxímoron. ¿Cómo va a ser responsabilidad del individual? No, la responsabilidad siempre es social. Tú siempre respondes a la sociedad que tiene tus expectativas puestas en ti. Ahora, tu acción sí es individual. La acción de responder sí es individual, pero la responsabilidad, el concepto de responsabilidad es social siempre. En este juego que estamos hablando de confianza. Por eso el mensaje durante la COVID fue un error. ¿Y sabéis por qué fue un error? Y ahora no, ¿por qué vivimos en un mundo de idiotas? Qué duro va a ser este momento para todos ustedes. Entre los años 30 y 40, en Alemania, hubo una socióloga, ¿no?, que desarrolló el concepto de confianza interpersonal.
que consistía en la contestación de la siguiente pregunta. Que levanten la mano todos aquellos y aquellas que crean que se puede confiar en los demás, entendiendo los demás aquellos que no son nosotros, sino los otros, ¿de acuerdo? Aquellos que no son como yo, aquellos que no veo como mis iguales. Que levanten la mano aquellas personas que creen que no se puede confiar en los demás, en esos otros. Levanten la mano, por favor. Nadie, todo el mundo confía en los demás, ¿no? A ver, ¿quién? Sean honestos. Levanta la mano, mujer, sin miedo. Otro que dice que no se puede confiar en los demás. Qué bien, estáis súper bien. Otro más que dice que no se puede confiar en los demás. A ver, en España, otro más. El dato ya lo tenemos. El dato se mide, el Eurobarómetro mide estos datos. Y lo llevan midiendo en España desde los años 80, ¿de acuerdo? El dato en España es el 32% aproximadamente. Entre el 30 y el 32% de la población dice que sí se puede confiar en los demás. El resto dice que no se puede confiar en los demás. ¿Esto qué significa? Significa que una sociedad desconfiada tiene una serie de características con respecto a una sociedad confiada. Os voy a cambiar la pregunta porque no habéis sido honestos. Claro, os voy a poner una pregunta mucho más cabrona, ¿de acuerdo? Levanten la mano, por favor. Es que, claro, aquí la mayoría tienen nietos. Es que me habéis venido talluditos ya, ¿eh? Claro, es que esto es un momento intergeneracional, pero va a ser interesante. Levantad la mano los que conozcan los nombres completos de los hijos de los vecinos. ¿Y a qué se dedican laboralmente los padres de esos hijos? Fundamentalmente hablamos del rango de edad similar a vuestros propios hijos. Levanten la mano quien lo sepa. Ahí estamos. Uy, 2, 3, ya está, no hay más. Estamos jodidos, ¿eh? Esta pregunta sí me ha gustado mucho. Esta pregunta, esto lo hago en los colegios, ¿eh? A mí me invitan a dar un montón de conferencias a asociaciones de padres y madres y trabajo mucho este tema. ¿Por qué os acabo de hacer esta pregunta? Verán, a partir de los años 90, lo voy a hilar, no se crean que me he ido del tema. A partir de los años 90 en España, en Europa, suceden un par de cosas muy importantes. En el año 1989 cae el muro de Berlín. A partir del año 1992 se da por terminada la Unión Soviética y empieza un nuevo modelo socioeconómico en este país. Sin embargo, desde los años 60 y 70 se sabía que esto iba a suceder. Se sabía. ¿Por qué? Bueno, es fácil de entender. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había dado muchísimos créditos de guerra. ¿Te acuerdan de Bienvenido Mr. Marshall? Había dado muchísimos créditos de guerra y estaba recuperando el dinero constantemente que le venía de los países que habían recibido los créditos de guerra. Pues la gran Rusia estaba en una situación contraria. Ella no recibía dinero de los otros países, sino que era Rusia la que estaba inyectando dinero a toda esa pléyade de pequeñas repúblicas que formaban la gran Unión Soviética, que acababan en Istán, ¿de acuerdo? Todas esas que acababan en Istán. Menos Ucrania, que siempre ha sido una zona rica, el resto estaba recibiendo siempre dinero. Se hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que a finales de los años 80 el modelo soviético se iba a caer. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos del primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo y hasta de un cuarto mundo? ¿Se acuerdan? El primer mundo, el mundo occidental libre donde nosotros creíamos que vivíamos. El segundo mundo, el orden soviético. El tercer mundo, bueno, pues todos los países que hoy llamamos en vía de desarrollo, que es un eufemismo precioso. Y el cuarto mundo eran los habitantes del tercer mundo que encontramos en el primero. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ya nadie se acuerda del segundo mundo, porque claro, cae la Unión Soviética. Y había un modelo económico que era el que se iba a imponer a la caída de la Unión Soviética. ¿Y en qué se basaba? Se basaba en demoler varias estrategias del mundo socialista. La principal, el sentimiento de pertenencia a un grupo social, que es el saberse clase obrera. Eso había que dinamitarlo. ¿Por qué había que dinamitarlo? Esto hay textos, en mi libro Era de Idiota van a encontrar textos de los años 70 españoles donde explican que hay que dinamitarlo, que hay que acabar con esto si queremos un nuevo orden en el mundo y donde, bueno, pues nos podamos quitar de la lacra de los rojos y compañía, ¿no? Que yo no estoy justificando nada, estoy explicando simplemente. El que quiera después de interpretaciones que me escriba en WhatsApp y que se acuerde que peso 150 kilos y mido 2 metros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo libre de aquella época tenía siempre el ejemplo soviético. Acuérdense, carajo, no es difícil.
Siempre decían, Estados Unidos ha conseguido no sé qué, y al día siguiente, la Unión Soviética ha conseguido no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Constantemente el tira de floja. Hay unas Olimpiadas en el año 80 en Moscú, Estados Unidos no va. Hay unas Olimpiadas en Los Ángeles en el 84, Rusia no va, ¿no? La Unión Soviética no va. Constantemente estábamos en ese vaivén, y en ese vaivén es donde en Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos tenían muchísima fuerza, muchísima fuerza. Y esa fuerza era porque decían, cuidado con nosotros, no nos aplastéis, porque os hacemos una revolución como la de aquellos cabrones de allí. Y en España pasaba exactamente igual, en Francia pasaba, bueno, en España estábamos todavía con el franquismo y tal, pero en Inglaterra pasaba igual, en Francia pasaba igual, había toda una serie de movimientos sociales de izquierda, como queramos llamarlos hoy en día, ya me da igual, bolivarianos, como ustedes quieran ya. Es que esto ya es un totus revoluto y ya nadie sabe dónde vive, ¿no? Pero todos estos movimientos decían, cuidado, que si no vamos a acabar vamos a haceros unas a la soviética. Y había que buscar el equilibrio, había que buscar un equilibrio para que la gente estuviera contenta. Pero cuando la Unión Soviética cae y empezamos a ver los monstruos escondidos de la Unión Soviética, que son fundamentalmente los desatinos de Boris Yeltsin, vemos el destrozo que hizo con el país, que no es que fuera el mejor país del mundo, pero lo destrozó, lo reventó, lo arruinó. Dijimos, oh Dios mío, no queremos ser como eso. Y entonces inventan un concepto maravilloso, que es el concepto de clase media. Y de repente, barrios enteros de España, ya vamos a personalizar aquí, barrios enteros de España que habían sido de clase obrera, de VPO, con ayudas públicas, con colegios de clase obrera, con institutos de clase obrera, de repente en menos de 3 o 4 años se convierten todos en clase media. Todos son clase medieros, todos. No, yo ya no soy obrero, soy clase media, pero ¿trabajas en el mismo sitio? Sí, pero yo soy clase media, pero sí, ¿tu piso es el mismo? ¿No le han salido 3 habitaciones de la nada? ¿No le ha salido un cuarto de servicio? Es el mismo sitio, pero yo soy clase media, pero el colegio voy a llevar a mi hijo a otro instituto porque ahora yo soy clase media. Porque cuando te dicen algo que te gusta, lo compras. Eso se llama el efecto Forer. Un psicólogo aquí estará de acuerdo conmigo. El efecto Forer es un efecto propio de un cerebro defectuoso. Os he dicho antes, ¿quién tiene problemas a la vista? Todo el mundo tiene problemas a la vista. Si os digo, ¿quién tiene errores cognitivos? Nadie levanta la mano. Pero todos tenemos errores cognitivos, porque nuestro cerebro es profundamente defectuoso y no es capaz de captar bien la realidad. Fabula e inventa la realidad. ¿De acuerdo? Rellena espacios, huecos en blanco y mete lo que le da la gana. Esto sucede en cada conferencia. Yo doy conferencias de 2 horas y media. La gente se queda ahí medio gilipollas y gran parte de lo que he dicho se le olvida y lo rellena con sus cosas. Y vienen y me dicen, ¿qué me ha gustado cuando has hablado de Real Madrid? Yo no hablo de Real Madrid, pero lo han metido ellos y su cerebro lo ha rellenado porque así lo han visto, ¿de acuerdo? Ese es el efecto Forer, ¿cuál es? Es el efecto por el cual todo el mundo se cree su horóscopo, ¿vale? Tú dices, soy Géminis, coge el horóscopo y empieza a leerlo y dice, eres una persona sensible aunque muchas veces tienes que protegerte de los demás. Eso soy yo. Eres un hombre inteligente aunque tienes que cuidarte porque no todo el mundo se tiene que dar cuenta. Ese soy yo. Tienes muchos planes de futuro, estás esperando el momento oportuno para que... soy yo, sin duda, soy yo. Claro, si tú coges el periódico y dices, eres tonto y lo sabes, no, ese no soy yo. Pero mientras digan cosas chulas de mí, ese soy yo, ¿de acuerdo? Ese es el efecto Forer. Bueno, pues, si yo te digo, cuidado, que ser de clase obrera es una mierda, que mira lo que han hecho los rusos allí, que lo guay es ser de clase media, ¿tú qué te llevas? La clase media puesta. Pero llevarte la clase media puesta significa afrontar el golpe mediático, televisión fundamentalmente, de los años 90, donde te dicen qué tiene que ser la clase media. ¿Se acuerdan? ¿Algún policía aquí en la sala? O aunque sea jubilado, me da igual. Pues todo el mundo te conoce al policía de barrio, un policía local, ¿de acuerdo? No es clase media, es verdad. ¿Se acuerdan ustedes de la serie de Los problemas crecen? De Carl Winslow y Steve Urkel. La familia esta negra norteamericana. He sido ya, ¿te acuerdas? La mierda de serie aquella, ¿te acuerdas? Él era policía. ¿Recuerdan la casa en la que vivían? Era una mansión. Y era un poli que andaba en uniforme todo el día. ¿Ustedes creen de verdad que ese policía podía mantener esa mansión? Claro que no. Pero el pertenecer a la clase media es aceptar también un modus vivendi que asumimos como propio de la clase media. No solo soy clase media, sino que tengo que demostrarlo, como la mujer del César. ¿Y qué es lo que hago entonces? Pues lo propio de la clase media. ¿Y qué es lo propio de la clase media?
Pues lo propio de la clase media es, mira por mí. Lo propio de la clase media es que voy a coger a mi hijo, lo voy a sacar del colegio público y lo voy a llevar al colegio privado que pueda pagar. En España tenemos, lo digo con la boca pequeña, la mentirijilla de los concertados. A mí me encantaría que los concertados fueran todos privados. Págalo, cabrón. Págalo. Lo llevo los salesianos, págalo entero. Págalo, hombre. Demuéstralo, págalo. Pero ahí, entonces, refriégame que tu hijo está en los salesianos. No que ha entrado porque el abuelo era salesiano. ¿Me entienden ustedes? No me extiendo más, que esto se está grabando y verás tú, no voy a poder pisar los salesianos en mi vida. ¿Entienden por dónde voy? Al final, ¿qué es lo que hacemos? Adoptar lo que creemos que son los modos de conducta de la clase media. ¿Y los modos de conducta de la clase media qué es? Pues, tío, ¿qué haces con tu mierda de coche? Ahora, como somos clase media, nos podemos endeudar más. Cómprate un coche más grande. Cómprate, porque verán ustedes, el poder adquisitivo del español medio de los años 80 esta parte se ha devaluado un 400%. Pero hemos ganado una capacidad de endeudamiento de muerte. Porque antes un apartamento de 100 metros cuadrados en los años 70 era una hipoteca de 15, 18 años. Ahora de 35. Hemos ganado mucho. Antes se podía pagar con el 30% del salario de un solo miembro de la familia, pero éramos obreros. Ahora es mucho mejor cuando se tiene que pagar con el salario completo de un miembro de la familia durante 35 años. ¿Qué coño hemos ganado? ¿Estatus? Un estatus de mentira, porque les voy a explicar qué es la clase media. La clase media no es solo ganar mucho dinero, mucho. No, que yo soy clase media, 4.000 euros al mes. Es una mierda, hijo. Que quien lo cogiera, ¿verdad? Pero es una mierda. La clase media tiene que ser 20, 30.000 euros mensuales, pero aparte tienes que ser el dueño del medio de producción para ser clase media. Le explico. Yo soy clase media, soy el director de bla, bla, bla. ¿Tú tienes que poner dedo cada vez que entra? ¿Checar? ¿Tú tienes que decir aquí estoy? Sí, tú no eres clase media. Porque el día que tú no pones el dedo, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ir al médico y enseñar un papel. Tienes que enseñar como cualquier currito, ¿no? Como cualquiera. O sea, tú no eres el dueño del medio de producción. Tú tienes que rendirle cuenta a un tercero que gana con la plusvalía de tu trabajo. Tú no eres clase media. Tú eres productor. Tú eres obrero. Tú estás produciendo para otro. ¿Me entienden el concepto? Es fácil de entender. Por lo tanto, hemos perdido todos los parabienes de ser clase obrera, que era estar unidos, unificados y tener presión social a la hora de exigir a los gobiernos determinadas cosas, y hemos salido beneficiados con todas las miserias de ser clase media. Pero hemos perdido nivel adquisitivo, hemos dejado de confiar los unos en los otros, nuestros hijos están cada uno en un colegio que no podemos pagar y, claro, para colmo, como los niños los tenemos lejos, y nos han dicho que somos clase media, como nosotros somos una generación intermedia que viene de la clase obrera a la clase media, igual que sucede con el mundo digital, nosotros somos migrantes digitales, hemos migrado del analógico a lo digital. En la clase media, igual, hemos migrado de la clase obrera, excepto que haya aquí algún tío de dinero, ¿no? Que ya se habría levantado enfadado, me habría dicho rojo de mierda. Pero hemos migrado de un modelo a otro modelo. Entonces, bueno, tenemos la capacidad de comparación. ¿Pero qué pasa con nuestros hijos? Bueno, pues nuestros hijos son donde hemos volcado todas nuestras frustraciones de no poder conseguir lo que no teníamos. Y como ya somos clase media, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Gran error. Como yo soy clase media, le voy a dar la mejor formación, porque me han dicho que hay que enseñar en competencia, y eso es competir. Pues no. Educar en competencias es educar a tu hijo para que tenga las habilidades suficientes para poder afrontar los retos del futuro. No, competir. Mi hijo tiene que ser el primero. Por eso les he preguntado si saben el nombre de los hijos de sus vecinos. Porque tú sabes el nombre de los hijos de tus vecinos si han entrado en tu casa. Y si han entrado en tu casa es porque han jugado con tus hijos. Si tú no sabes cómo se llaman los hijos de tus vecinos, de tus nietos, es porque no han jugado con tus hijos. Porque tus hijos seguramente no han jugado. Desde los años 2000, desde hace 20 años, los niños ya no juegan en la calle. ¿Vale? 20 años. ¿Somos unos idiotas? Sí, porque solo nos preocupamos de nosotros mismos. Pero venimos de una generación intermedia, con lo que seguimos teniendo amigos, los amigos de la infancia, los amigos de la juventud. Y tenemos la capacidad de seguir haciendo amigos, porque esa capacidad no la hemos perdido nunca. Pero ¿nuestros hijos qué? A nuestros hijos los hemos lanzado a un mundo diciéndole que tienen que ser los mejores.
apretándole a toda pastilla para que el niño tiene que sacar su licenciatura. Le hemos dicho estupideces del orden de, ahora que vas a la universidad, esto que es una universidad, ¿eh? Ahora que has llegado a la universidad tú no vas a echarte amigo, ¿eh? Ni echarte novia. Eso tú lo tienes fuera, no lo puedes tener fuera, porque no has permitido que lo tengan, porque no has jugado en la calle con otros niños, porque lo has tenido en actividades extraescolares constantemente, porque es muy importante que el niño dé chino. Que dice chino, dice pádel, dice ballet, dice hípica, dice un montón de chorradas. Cuando en el fondo la mejor forma de desarrollo del niño es en la calle jugando. Y ahora ya sé lo que estáis pensando y no me vale nada de lo que estáis pensando, ¿de acuerdo? No me vale nada eso de, no, Vico, te estás confundiendo, este filósofo, este rojo de mierda, que nadie sabe de cuáles son mis colores, ¿eh? Cuidado que os podéis hasta sorprender. No me vale que nadie me vaya a decir que la calle ya no es como antes, porque claro que no es como antes. La calle ahora es mucho mejor. O nadie se acuerda de los años 70 y 80 con la heroína. ¿No se acuerda nadie? ¿Ya no se acuerda nadie? ¿Ya no se acuerda nadie que no había familia que no estuviese manchada con alguien pringado en la heroína? ¿No se acuerda nadie? De los tirones que había en la calle, que iba con las mobiletes, los gamberros pegándole tirones a los bolsos a la señora y la señora revolcada por el suelo. Porque si no se acuerdan, hicimos un montón de películas. El Pico, El Lute, La Estanquera de Vallecas, El Vaquilla, El Torete, El Pico 1, El Pico 2, El Pico 3. Eran todas las películas de los años 80 relacionadas con el quinquismo, con el narcomenudeo. El declive de la criminalidad en España es abismal. España ahora mismo es uno de los países más seguros del mundo. Literal, de los más seguros del mundo. Estamos en el número 3 o 4 de Europa como país más seguro. Somos más seguros que Suiza. Por si ustedes no lo saben, Suiza es el país más armado de Europa, ¿eh? El que tiene más armas por habitante, Suiza. España es más seguro que Suiza, más seguro que Francia, más seguro que Alemania. España. Tenemos las mejores calles para que jueguen los niños, no las de los años 80, que estaba lleno de yonkis. En mi barrio, las madres cuando tú salías, vivía en Sevilla, y cuando salías al bar, a la calle, te decía tu madre, cuidado con las jeringuillas, niño. Cuidado con las jeringuillas. ¿Ustedes se imaginan una madre de hoy diciéndole a sus hijos, cuidado con las jeringuillas? ¿Se lo imaginan ustedes? ¡En la puta vida! Es que vemos una jeringuilla y llamamos al CSI. Que le hagan una prueba de ADN a esa sangre, que encuentren al yonki y que lo metan en la cárcel de por vida. Esa es la realidad del mundo que estamos comprando. ¿Y qué está pasando con nuestros hijos? Verán, decía, y voy acabando, decía George Morgan, un sociólogo, cuando un país es muy confiable, que confía mucho los unos en los otros, cuando un país tiene un alto índice de confianza interpersonal, tiene 4 características fundamentales. Fíjense por dónde va la película. Un país con un alto índice de confianza interpersonal será más democrático. ¿Por qué? Es fácil de entender. Un país donde los ciudadanos confían los unos en los otros es un país donde los ciudadanos se hablan los unos a los otros, se conocen. No que se meten en el ascensor y uno mira para arriba, otro mira para abajo. Sino que se conocen, que se hablan. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Oye, tu niño bien. Y tú, oye, ¿ya has visto qué ha pasado en el barrio? Oye, que se ha fundido esta farola. Pues no deberíamos de ir mañana con el delegado del distrito a decirle que arregle la mierda de la farola. No, espérate, yo tengo su WhatsApp, le mando un mensaje. Oye, tú, arregla la puta farola de la esquina, no sé. Esto es lo que sucede cuando la gente se comunica y habla. Vamos, lo mismo que pasaba en los años 80, que no son lo mejor del mundo, ¿eh? Que esto no todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue anterior, pero mejor no. Ya os he dicho que en los años 80 había droga por todos lados y era un dislate. Era un dislate. Pero en los años 80, las APAs, que fue cuando surgen con fuerza, eran capaces de cortar ciudades enteras. ¿En pro de qué? Pues en pro de que los alumnos tuvieran calefacción en el centro. En pro de que hubiera buena comida en el centro. En pro de que hubiera climatización. En Andalucía es muy necesario porque cuando llegamos al mes de junio tenemos 45 grados en las aulas. Por suerte ya la mayoría todas tienen aire acondicionado, si no los niños se mueren. Y eso es trabajo del asociacionismo, eso es trabajo de conocerse, de confiar los unos en los otros. Por eso un país con un alto índice de confianza es más democrático, porque además no delegan el ejercicio político a votar una vez cada 4 años. Eso es de idiotas, en el sentido romano. ¿Vale? Una vez cada 4 años, no. De ciudadanos es actuar constantemente en la política, es reclamar necesidades y mejoras, es actuar, ¿me entiendes? Eso es, y se hace en comunidad, se hace en grupo. Un país con un alto índice de confianza es menos corrupto. Qué palabra, ¿verdad? Con la que está cayendo.
Claro que es menos corrupto si la ciudadanía está al pie del cañón con la política, sabe a qué van los dineros. ¿Me entiendes? Es fácil saber a qué van los dineros, hay transparencia, porque la sociedad lo demanda, porque somos nosotros que decimos, oye, aquí hay que meter no sé cuánto. Es que no hay dinero, es que si hay dinero, que sabemos que se hizo tal con tal, aquí tiene que haber dinero. Por lo tanto, son países menos corruptos. Pero, y sigo estirando, esto se sabe desde el año 1968. A que no lo habían escuchado en su vida. 1968. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es más inteligente. ¿Por qué es más inteligente? Pues es más inteligente porque al conocernos, al hablar, nuestros hijos juegan juntos. Y entiendan ustedes que la función del juego no es divertirse. Si ustedes ven cualquier animal mamífero, verán que necesita jugar el primer año de su vida. Jugar implica la activación y la puesta a punto de las capacidades psicomotoras, o sea, del cómo siento el mundo, de cómo mis sentidos interactúan con el mundo y cómo mi cerebro es capaz de captar eso. Por eso, cuando los niños no juegan, de repente la curva de problemas derivados del no juego, como son las dislexias, aumentan. Cuando los niños no juegan, aumentan las dislexias. A ver, que levanten la mano quien conozca en su alrededor niños con dislexia, por favor, levanten la mano. Seguimos, vamos a seguir. Cuando los niños juegan no solo desarrollan habilidades psicomotrices, sino que además desarrollan habilidades sociales. Y las habilidades sociales son las propias del juego. ¿No se acuerdan ustedes cuando jugaban a poli y ladrón? Poli y ladrón, sheriff y no sé qué, ¿no? Político corrupto. En Valencia, bueno, en Andalucía, imagínate. Esos son juegos de roles, donde cada niño ocupa un rol y se mete en ese rol. Eso es fundamental para desarrollar habilidades sociales, pero acuérdense, en mi barrio, yo era de un barrio obrero, en mi barrio yo no tenía pelota, el dueño de la pelota era uno que tenía la pelota. ¿Y a qué se jugaba? A lo que decía el dueño de la pelota. Eso significa desarrollar la capacidad de frustrarte, porque tú no quieres jugar eso, pero te lo comes con patata, porque se juega lo que dice el dueño de la pelota, ¿vale? Así que tolerancia a la frustración. ¿No saben ustedes que la tolerancia a la frustración es uno de los grandes problemas de las generaciones? Que no tienen tolerancia, pues claro, ¿cómo lo van a tener si no han jugado? Y no saben lo que es no poder jugar la pelota. Hasta que te das cuenta que si te unes con un grupo de chavales y viene el dueño de la pelota, le puedes decir, aquí se juega lo que nosotros decimos o te quedas sin pelota. Eso se llama trabajo en equipo y liderazgo. Claro. Es que son habilidades sociales, es el desarrollo de las habilidades sociales. Y eso se da mediante el juego. ¿Y por qué Vico son más inteligentes? Porque son más inteligentes, decía Wittgenstein, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Pero cuando yo conozco otras realidades, mi lenguaje empieza a asociarse a conceptos diferentes. Para mí la televisión, para un niño la televisión es la que ve en su casa. Pero si entra en otra casa y ve una más grande o más pequeña, ya el concepto de televisión cambia. Cambia, porque hay más televisiones. El concepto familia cambia, porque conoce a otra familia. El concepto vida cambia, porque ve cómo viven otros. Con lo que los límites de su mundo se amplían y, por lo tanto, la potencia de su lenguaje aumenta. ¿Lo entendemos? Es fácil de entender. Y cuando la potencia de nuestro lenguaje aumenta, nos hacemos más inteligentes. Porque, a ver, ¿con qué pensamos si no es con el lenguaje? El lenguaje es nuestra capacidad de pensamiento. Y si mis palabras no son monosémicas, sino que son polisémicas, si con una sola palabra yo soy capaz de, con el pensamiento, aludir a 5 conceptos y no solo a uno, tengo más potencia de pensamiento. Tengo más memoria RAM. Tengo más fuerza para pensar. Por lo tanto, las personas son más inteligentes. Y conocer a los otros te permite saber cómo piensan los otros y entender por qué piensan como piensan. Y eso, si lo pones a chocar con tu razón, entendiendo por qué piensas como piensas, y tu contexto, tu realidad, eso se llama pensamiento crítico y lo define perfectamente mi amigo José Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar. Por lo tanto, claro que son más inteligentes los países donde la gente confía más los unos en los otros. Claro que son mucho más inteligentes, muchísimo más, pero para colmo, y aquí viene Aristóteles, y vamos cerrando la conferencia, un país con un alto índice de confianza interpersonal es más feliz. Es más feliz. ¿Cómo no va a ser más feliz si la gente es más inteligente? Si viven en un país menos corrupto, si pueden confiar en sus políticos porque ellos son los propios políticos que están actuando.
Son más felices porque la felicidad es un modo de vida compartido, no un modo de vida individual. Acuérdense, no confíes en un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Por lo tanto, la felicidad es un trabajo que vamos haciendo entre todos, que vamos entendiendo cómo es la vida, y la vida es para ser felices. ¿Saben por qué? Porque hace más de 2000 años los filósofos se preguntaron, ¿tiene sentido la vida? Y dijeron todos al unísono, no. ¿Eso significa que tenemos que suicidarnos todos? No. Eso significa que debemos de dotar de sentido nuestra propia vida. Esto es pensamiento estoico. Debemos de dotar de sentido nuestra vida. Pero ya que dotamos de sentido nuestra vida, ya que le damos sentido, coño, ponle uno chulo. Que no sea la vida es un valle de lágrimas. No, no. Vamos a ponerle un sentido chulo. ¿Y cuál es? Pues viendo nuestra naturaleza gregaria, social, pues que sea la felicidad. Y ahí se inventa el concepto de felicidad que después se ha ido bastardeando. Les voy a aterrizar esto para que ustedes entiendan. España está en un 30% de confianza interpersonal. México está en un 10%. En México se están matando. En España hay 300 asesinatos al año de media, 300. En México hay 40.000. Yo he estado viviendo en México 10 años, sé perfectamente de lo que hablo. Y si no me creen, busquen las estadísticas y descúbranlo por ustedes mismos. ¿Y cuál es el país con mayor confianza interpersonal? Pues resulta que sí existe, ¿eh? El país con mayor confianza interpersonal es Finlandia. Yo no soy un defensor de Finlandia. Como decimos los andaluces, a mí Finlandia me da mucho coraje. No me enfada, pero me da coraje. ¿A qué me refiero con eso? Finlandia, según estadísticas, está entre el 80 o el 90% de confianza interpersonal. Repito, entre el 80 y el 90% de confianza interpersonal. Eso significa que la responsabilidad social, acuérdense de lo que dije, está en el mismo nivel. Cuando llegó la ola de la pandemia, la primera ola de la pandemia, ¿sabéis cuántas olas pandémicas hubo en España? Acuérdense, ¿cuántas fueron? Fueron 6. 6. ¿Saben cuántas fueron en México? 8. ¿Sabes cuántas fueron en Finlandia? 1. ¿Y por qué fue 1? Porque una vez que se pasó la primera ola, ya se sabía cómo combatirlo. Y no era con vacunas, no habían aparecido. Era quédate en casa, lávate las manos, usa la mascarilla, no te relaciones con los demás si no es imprescindible, busca los espacios abiertos. O sea, el ABC de cómo funciona el virus y la propagación del virus. Si tengo una sociedad altamente responsable porque es altamente confiada, tengo una respuesta social inmediata. Y la respuesta social, una ola pandémica. Una. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de España nos la podríamos haber ahorrado. ¿Me entienden? Y la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava de México se la podrían haber ahorrado si fuese una sociedad que confía más los unos en los otros. Finlandia es una, y que tiene muchos errores y muchos problemas, que yo no defiendo Finlandia, que me da mucho coraje. Finlandia tiene una de las democracias más sanas. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de partidos políticos. En Finlandia hay como 14 o 15 partidos políticos. Y ninguno saca mayoría, ninguno. Y tienen todos que pactar entre todos. ¿Se imaginan aquí? Si hubiese 14 partidos políticos, puta madre, no, imposible. Allí hay 14. Y llegan a acuerdos, y hay un presidente, y se tira para adelante. Y lo logran. Es uno de los países menos corruptos del mundo. Os les voy a contar el último caso de corrupción famoso de Finlandia. El de España fue hace media hora. En Finlandia se llamó, se van a reír de esto, búsquenlo, el Breakfast Gate. O sea, el caso del desayuno. Resulta que en aquel momento la primera ministra de Finlandia tuvo el mal gusto, corrupta, tuvo el mal gusto de desayunar todos los días con su familia. ¿Y con qué pagaba el desayuno? Eran 30 pavos, pedazo de desayuno. Pues con la tarjeta presidencial. ¿Cómo se te ocurre? 30 euros al día. ¿Se imaginan aquí? 30 euros, me tenés ahí, gordo, ahí la tarjeta, te invita a todo tu barrio. Y tuvo que pedir perdón públicamente. Decir aquello de lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, ¿no? Tuvo que pedir... Perdón la irreverencia, si hay algún monárquico, lo siento mucho. No volverá a pasar en esta conferencia. Sigo.
Un país con un alto índice, que ya acabo, ya estoy a punto de acabar. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es más inteligente. Sí, coño, sí. En el año 94 Finlandia entró en crisis, una crisis brutal. ¿Por qué? Porque como cae la Unión Soviética, ve como todo está hilado, no digo cosas al azar. Como cae la Unión Soviética, el único comprador de los productos de Finlandia era la Unión Soviética. ¿Qué producía Finlandia? 3 cosas fundamentalmente: madera, alcohol y algo de pesca y patata, poco más. No producía nada, pero todo lo vendían a la Unión Soviética. Como la Unión Soviética cae en la más pura de las miserias con la gestión de Boris Yeltsin, en el año 94 ellos no saben qué narices hacer y no saben qué hacer con su economía. Tenían una tasa de paro brutal del 17%. Suena medio chiste, ¿verdad? Una tasa de paro brutal e insostenible, la crónica, una tasa brutal e insostenible del 17%. Y dice, no ha venido a España. No has visto lo de los jóvenes españoles, bueno, 17%. ¿Y qué decidieron hacer? Fíjense, cambiaron el modelo productivo. Cambiaron el modelo productivo, se reunieron y dijeron: ¿qué podemos hacer los finlandeses que no puedan hacer el resto de países del mundo? Que no lo puede hacer nadie. Esto es una pregunta de estos chistes de lógica, una pregunta súper chula. ¿Qué pueden hacer los finlandeses que no puede hacer nadie? Frío, en Burgos hace mucho frío. ¿Qué más pueden hacer los finlandeses? Os lo voy a decir: más finlandeses. Lógico, los finlandeses son los únicos que pueden hacer más finlandeses. Lo entendemos, chiste, ¿no? Bueno, pues lo que dijeron fue: cambiemos el modelo productivo y vamos a hacer un modelo de industrialización de la cultura. Hicieron un pacto social en el año 1994, un pacto por la educación, un pacto de Estado, por el cual se comprometían en no tocar la educación de ahí en adelante, y se pusieron en los primeros puestos del informe PISA. ¿Ha cambiado esto? Sí, ha cambiado. Ha habido otros gobiernos, los últimos, que están manoseando la educación y parece que están empezando a tener problemas. Hasta en el paraíso lloran. Pero son el país con los jóvenes más inteligentes del mundo y más sanos mentalmente. Te juro que ya acabó, Vicente. Y más sanos mentalmente. Otros países como Corea del Sur, Singapur, Japón, han intentado ganarle a Finlandia en los informes PISA. Pero ¿saben cómo lo han hecho? Como lo hacemos nosotros, apretándole a los alumnos. Carreras individuales. Ahora mismo Japón es el primer país del mundo en suicidio juvenil. Pero que nadie se asuste. España ahora mismo, la primera causa de muerte infantil y juvenil es el suicidio, porque nuestros problemas están ahí encima de la mesa y van derivados precisamente de que los niños no juegan, de la falta de socialización y de que le hemos puesto esta mierda en las manos, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que nos permite estar tranquilos, porque trabajamos un montón y como somos clase media también tenemos derecho a ver a Sonsoles Onega. Así que le pongo esto en las manos a mi hijo mientras vea Sonsoles. Cuarto y último, un país con un índice de confianza interpersonal mayor será un país más feliz. Por 7º año consecutivo, y esto sí que me da coraje, Finlandia es declarado por la ONU el país más feliz del mundo. Un sitio que hace un frío del carajo. Un sitio que tiene zonas del país donde tienen noches blancas. O sea, durante 4 meses en Laponia no se pone el sol. Y durante otros 4 meses en Laponia no sale el sol para nada. Esto es un sitio muy chungo. Y además tienen una de las mayores cotas de soledad no deseada en tercera edad. Casi el 60% de las personas de más de 60 años viven solas. Sin embargo, tienen la estructura social suficiente como para que esas soledades se puedan vivir en sintonía. ¿A qué vengo a explicar? Que obviamente Finlandia no es un país de idiotas, pero nosotros sí. Nosotros hemos comprado el modelo, nos lo hemos creído, lo estamos alimentando y estamos dejando que siga produciendo. Ya tenemos ejemplos de otros países que van mucho más avanzados en la idiotez, como es Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, en su última encuesta de confianza interpersonal, dieron el 25%. Pero ¿sabéis dónde está la tragedia? Que hicieron la encuesta, hicieron la de adultos, y después se molestaron en hacer una encuesta para los jóvenes de menos de 25 años. Y se han aterrorizado de miedo. Resulta que en los jóvenes de 25 años el índice de confianza interpersonal no supera el 5%. El 5% es el que ahora mismo tienen en Venezuela y en Brasil y en Ucrania. En todas las zonas de guerra, 5% de confianza interpersonal, los sociólogos lo declaran confianza interpersonal nula o inexistente. Y es propio de los sitios de guerra. Sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. O sea, individualismo atroz que antepone la libertad individual por encima de cualquier otra cosa. O sea, yo tengo un arma y me quedo con lo que quiero porque te lo quito porque puedo. Así que ese es el panorama, así es hacia donde vamos. Si tú me dices, Vicente, ¿eres optimista? Pues te digo sí. Aunque la gente se sorprenda, pero porque tengo la obligación de hacerlo. Porque tengo hijas,
tengo mellizas de 5 años, y mi labor como filósofo, pero como padre filósofo, que no padre de la religión, pero padre filósofo, es intentar hacer un futuro mejor. Y es concienciar a gente como ustedes de la realidad, de lo que estamos pasando y de por qué el mundo va como va. Si ustedes quieren saber por qué nos estamos volviendo tontos, no digo idiota, digo tonto, es porque ya no pensamos. Porque pensar es un ejercicio colectivo. Cuando nos encerramos en casa y empezamos a consumir las mierdas de esta máquina, nos convertimos en absolutamente manipulables porque dejamos de pensar con la cabeza y empezamos a primar las emociones por encima de todo. Los individualistas piensan con el hígado. Por eso, partidos de izquierda, derecha, del color que usted quiera, no dan programas electorales, sino dicen: nosotros vamos a acabar con estos indeseables. Nosotros vamos a echar esta mierda y esta escoria, llámese rojos, llámese azules, llámese migrantes, llámese como ustedes quieran, llámese andaluces, lo que quieran. Nosotros vamos a acabar con eso. Nosotros tenemos el modelo de país que ustedes sienten. Pues mire ustedes, la razón no está en los sentimientos. No se piensa con los sentimientos. Los sentimientos están para tenerlos y disfrutarlos, pero no para que dicten nuestras acciones. Para eso está la ética, la moral, y para eso está el mundo de la filosofía. Acabo con una frase que no es mía, que es de José Antonio Marina en el prólogo de mi libro Ética para Desconfiados. Acabo con Marina, que es uno de mis maestros. Dice José Antonio Marina: los problemas del mundo no son políticos. Los problemas del mundo no son económicos. Los problemas del mundo no son científicos ni tecnológicos. Los problemas del mundo, los de verdad, son éticos. Y son éticos porque nos afectan a cómo nosotros queramos solucionarlo. Y los tenemos que solucionar de manera colectiva entre todos. La manera individual en la ética no existe. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, David. Estás. Por tu magnífica conferencia. Y yo quería empezar el turno de preguntas con una idea, y es que ¿por qué crees tú que el índice de confianza interpersonal es tan bajo en España? Supongo que conoces a Cencerrado, creo que lo llaman, el investigador español del Instituto de la Felicidad de Dinamarca, que tiene una teoría sobre esto, ¿no? Y él hablaba de la posguerra, ¿no? del franquismo. Yo no estoy de acuerdo con buscar el enemigo en el franquismo, porque los movimientos sociales del tardofranquismo son movimientos colectivos y son producto del sentimiento de clase, de pertenencia a una clase que tiene que provocar el cambio. Y además porque tenemos las mediciones, o sea, que las mediciones de los años 80 es del 35 o 40%, es mayor incluso de confianza interpersonal. O sea, no son tan malos los datos. Los datos han caído en picado en el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahí es donde los datos se han despeñado. De hecho, el dato en México en los años 90 estaba en el 35% y hoy en el 10%. Y la caída fue brutal hasta el 2006, ¿no? En el 2006 ya fue la gran debacle de la confianza interpersonal. México y España son países hermanos en muchas cosas y respiramos igual muchas cosas. Quizás, buscar los grandes conflictos es una forma fácil de encontrar un enemigo. La verdad es que, como el ser humano es un animal complejo, nunca hay una respuesta unívoca. Siempre son muchos factores los que intervienen. Pero para mí es muy determinante este factor del nuevo modelo económico. Porque lo he vivido, o sea, me ha tocado justo en esa transición, ¿no? ¿Cómo es posible que unos barrios fuesen de una clase y a los 3 o 4 años fuesen de una completamente diferente y la percepción, la autopercepción de la ciudadanía cambió de esa manera tan radical, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues porque utiliza un resquicio de nuestro cerebro que es esta debilidad de la autopercepción que nos hace siempre querer estar situados mejor que donde estamos realmente, ¿no? Y es que esto se ha utilizado muchas veces, ¿sabes? Cuando en los años 40 en Alemania se mide por primera vez la confianza interpersonal, no tenemos la medición, sabemos que inicia la medición, ahí en Ética para Desconfiados está. ¿Por qué quisieron medir la confianza interpersonal en la Alemania del Tercer Reich? Porque querían ver cómo podían provocar ciertas estrategias en la población sin que se rebelara. O sea, cómo matamos a 5 o 6 millones de habitantes sin que los otros se rebelen. Y se dieron cuenta que los grandes fraccionamientos siempre se han hecho cosificando al otro.
haciendo que el otro sea algo completamente diferente a mí. Y sobre esa cosificación echarle mierda, ¿no? ¿Y eso qué es lo que hace? Pues generar desconfianza en el otro. De hecho, en Europa tenemos una tradición larguísima de echarle mierda a los judíos, ¿eh? O sea, el español es un idioma que tiene una palabra para definir el hecho de asesinar judíos. No asesinar musulmanes, no, judíos, que son los progromos. La palabra progromo es una palabra que es la que define el hecho de linchar judíos. O sea, cágate, ¿no? Encima, ¿no? Y entonces, te digo, es multifactorial, pero yo creo, esto ya no tengo la certeza porque aquí va a haber poca certeza, ¿no? Simplemente porque no se está dedicando tiempo al estudio de esto. Esto se dedica tiempo al estudio en Estados Unidos. En la escuela anglosajona le dedica estudio a la confianza, porque se dieron cuenta que los mercados actúan exactamente igual que la confianza ciudadana. ¿No han escuchado ustedes eso de la confianza de la bolsa, la confianza de los mercados? Es la misma teoría, pero aplicada al mundo económico. Y dicen, es que aquí sí funciona, caray, le han metido pasta. Pero al mundo social no, y mucho menos en nuestro ámbito, ¿no? El problema es que sea cual sea la causa de la pérdida de la confianza, sabemos cómo se recupera. Y que es muy fácil, es fácil recuperarlo. Es hablar con el vecino. Es generar la necesidad de hablar de nuevo los unos con los otros. Es que es muy sencillo, de verdad. A ver, les voy a explicar algo que se sale un poco de la conferencia porque es de mi vida personal y a mí no me gusta contar cosas de mi vida personal, pero yo vuelvo a México, de México a España, hace 2 años. Una razón, bueno, esto está en los periódicos, lo pueden ustedes ver. Yo enfermo de cáncer, un cáncer terminal, un cáncer que me da 6 meses de vida y que tengo que venir a España a tratarme, es un tratamiento muy experimental y a ver si me libro, ¿no? Aquí estoy. Me libré, gracias a la Seguridad Social, ¿eh? Y no le costé ni un pavo, porque como fue un tratamiento experimental, hasta me pagaron. Fui un conejillo de India y me libré, ¿eh? Me libré del melanoma. Pero cuando llego a un pueblo que se llama Utrera, que es un pueblo de 50.000 habitantes. Más o menos, ¿eh? Aquí hay 60.000. Un pueblo de 50.000 habitantes. Consigo una casa en un sitio precioso, de chalercito, muy bonito, donde lo primero que me encargo es de saber dónde está el colegio para mis hijas. Yo tengo, como os he dicho, mellizas de 5 años. Y el colegio está a 120 metros andando. Y digo, ¡guau! Perfecto, perfecto. Y salgo, al primer día que estoy allí con mi niña, busco un parque y el parque está al lado de mi casa. Y empiezo a ver cómo interactúan los padres con los niños. Los padres y las madres. Lo primero que descubro es que no sale ni un solo padre. Solo son madres. Ni un solo padre. Digo, vaya hombre. Yo creía que esto solo pasaba en México, ¿no? También, aquí en España, ni un solo padre. Digo, bueno, está bien. Y después veo que sale cada madre con su hijo y la madre, todas madres helicópteros. O sea, el niño se sube en el columpio, la madre... O sea, siempre el niño... Y tú ves el niño grande como un trinquete ya. El niño le pega un sopapo a la madre. Yo, ve solo, ¿no? Pero la madre siempre, ¿no? Mamá pipí, ahí va la madre. Mamá caca, ahí va la madre. Mamá comer, siempre, ¿no? Veo estas situaciones y digo, así está la cosa. Claro, ¿qué pasa? Que yo en ese momento salgo con Sonsoles Onega en Antena 3 y me convierto en el famoso del pueblo. Y yo todos los días, de manera impertérrita, salgo con mis hijas al parque. Y de repente empiezan a salir más padres masculinos, como, hola, ¿qué tal? Se gusta de 2 machos alfa que se miran así de lejos. Pero yo soy muy dado a hablar, y empiezo a hablar, no sé qué. Y uno es un tractorista, el otro trabaja en una fábrica de químicos, el otro es bombero, el otro es guardia de seguridad en el estado deportivo del Sevilla Fútbol Club. Ya empiezan a salir más padres, porque claro, está el macho alfa dominante que soy yo, pues famoso de la tele, un tío de 2 metros que sale con sus niñas. Esto no es cosa de vergüenza, ¿no? Entonces saldré yo también con mi niño. Y entonces establezco algunas reglas muy, muy estúpidas. Así, sotoboche, los filósofos tenemos cierta capacidad. Llevan ustedes 2 horas tragando y no se han quejado, ¿no? Tenemos cierta capacidad y les explico. Digo, mira, hay una regla que deberíamos de cumplir que se llama la regla de la sangre. Y todos allí como, ¿qué? Digo, papá no se levanta si el niño no tiene sangre. A ver, esto de otra forma lo dice Aristóteles. No intervengas en el juego de los niños. Los niños tienen la capacidad de regular su propio juego. Obsérvalos desde lejos. Desde lejos, dice Aristóteles, ¿eh? Desde lejos. Obsérvalos desde lejos y averigua para qué son buenos. Y así podrás guiarlos en el futuro. Esto lo explico en mi libro Era de idiota.
Y entonces yo le digo a los padres, la regla de la sangre, y ya todos la asumen como que se la han inventado ellos. Digo, está bien, invéntatelo. Claro, las madres al principio se escandalizan, porque pega al niño un talegazo de lejos, ¡bom! Y claro, todo el mundo, déjalo que se levante. Y empiezan a cambiar las cosas. De hecho, el otro día di una conferencia pública allí en mi pueblo y ridiculicé al alcalde porque me prometió hace un año arreglar el parque. Y para eso está la acción social, o utilizar el micrófono y decirle, arregla el puto parque. Porque ahora, los fines de semana, hay 60 niños en el parque. Se llena de padres. Y los padres han hecho corrillos y grupos, y los padres, muchos jueves, cuando hay buen tiempo, vienen con las cenas, meriendacenas. Pero no es para los niños, es para ellos. Es para ellos. Y los niños juegan, y los padres están allí, y yo también, claro, yo fomentando. Ahora ya todos nos conocemos. En menos de 2 años, todos nos conocemos. Y se enteraron los del colegio de mis niñas que el filósofo Vico vive allí. Lo primero que hicieron fue el director, así tímidamente, pedirme una charla para los profesores. Le di la charla a los profesores. Y ha pasado una cosa muy bonita. Fíjense cómo poquito a poco la ingeniería social funciona si sabes hacia dónde lo quieres llevar. Llega y me dice, oye Vico, ¿tú crees que sería posible que le dieras una charla a los padres de los alumnos? Digo, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? Dice, hombre, porque aquí están de infantil a primaria y ya hemos tenido que quitar algún teléfono móvil y además los padres vienen con el todoterreno que viven en la calle de al lado. Pero vienen con el todoterreno aquí por las mañanas, los niños tenemos que incentivar que vengan solos, no sé qué. Muy bien. ¿Y qué queréis hacer? Dice, mira, hemos pensado, si a ti no te importa, que sea de 4 a 6, vamos a poner un servicio de café para los padres, y atento, mira qué cosa más bonita. Y vamos a contratar un servicio, colegio público, y vamos a contratar un servicio de ludoteca para que los padres no tengan excusa y vengan con los niños para que los niños tengan una actividad. Entonces vamos a maquillar todo esto como que esto es para los niños. Y mientras viene un tío a darle una charlita a los padres. Pero esto en el fondo es con los padres. Cuando tú generas acción, y después en mi caso me ven dando conferencias, hablando, salgo en los periódicos, si ustedes buscan verán que estoy incentivando la prohibición del uso de los teléfonos móviles de manera universal hasta los 16 años, y estoy trabajando en eso. De hecho, voy a Valladolid dentro de 2 días, me reúno en el Parlamento Autonómico a hablar con los políticos sobre esto, ¿no? O sea que ya está habiendo ecos. Cuando empieza a haber ecos y la gente empieza a movilizarse, pasan cosas. Claro que pasan cosas. ¿Cómo no van a pasar cosas? Si lo que le da más miedo a un político es esto. Esto les da pánico. Y si de aquí salen comentarios en redes sociales, un Twitter, un no sé qué coño está pasando. Que hay un tío hablando de no sé qué y ¿qué dice la gente? No, la gente está a favor, mierda, está a favor. Pues entonces yo me tengo que poner a favor de la gente. O sea, tenemos la solución, tenemos soluciones. Y es simplemente hacer lo que hemos hecho siempre, unirnos y ya está. Unirnos por una causa común. Y la mejor causa común, ¿sabes cuál es? La que pregunté al principio de la conferencia. ¿Quién es padre o madre? La mejor causa común es nuestros hijos. Es la mejor causa común que existe. Porque somos capaces de sacrificarnos constantemente por nuestros hijos. Y de hecho, los problemas que tenemos con los niños no es porque lo hayamos hecho mal, es porque no sabíamos cómo hacerlo bien. Y entonces hemos hecho lo que creíamos que era lo correcto porque todo el mundo lo hacía. Porque los niños no vienen con un manual. Y siempre cargamos en los colegios es que a mí el colegio no me han dicho, los colegios están reventados. Las horas lectivas los tienen fritos. Uno cree que el profesor sale a las 2 de la tarde con tu hijo. No, el profesor se queda ahí mamando un montón de horas, haciendo un montón de cosas. El 60% del trabajo que hace un profesor es en una oficina rellenando papeles. Y se nos olvidan estas cosas, se nos van y creemos que tienen unas vacaciones que te cagan. No, tenemos que tomar papel ya. O sea, perdónenme. La filosofía es acción, la ética es acción. Y lo que yo hago constantemente es promover la necesidad de la acción. Sabemos cómo conseguir volver a confiar en los demás. Porque cuando Finlandia inicia este proceso, también tenían problemas de confianza, O sea, no es que ellos ya lo llevaran, no. En Finlandia en el año 94 tenían una de las tasas de suicidio más altas del mundo, una de las tasas de alcoholismo más altas del mundo y una de las tasas de asesinatos machistas más altas del mundo. Hoy en día hay todavía tontorrones que dicen por ahí que Finlandia tiene mucho suicidio. Ni de coña. Comparado con lo que eran en otros años, para nada. Ni están ni siquiera en los más altos del mundo. Están en la medianía. 13 casos por cada 100.000 habitantes.
Para el que quiera buscar la estadística, ese es el dato. Así que se pueden cambiar las cosas si hay voluntad, y la voluntad es nuestra. No busquen voluntad política. Los políticos actúan con la voluntad del pueblo, con la voluntad del que nosotros le imprimimos. Si le apretamos, lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren perder puestos. Y tienen que ver que lo pueden perder. Uf, oye arenga, ¿eh? Pues ya estamos. ¿Alguna pregunta más? Son las 9, pero bueno. Son las 9, pero no se lo esperaban, ¿eh? Compañero, que te he visto dando cabezazos desde atrás, así, asentando. Coja usted el micrófono y acuérdense que están los libros ahí, que no debe de quedar ni uno, ¿eh? El librero se tiene que ir con las manos vacías a casa. Yo lo firmo todo, que me han regalado un boli muy chulo. Levántate, porfa. Sí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la tan interesante conferencia. Y yo tenía una pregunta que, aunque más o menos ya ha salido en el curso y sobre todo ahora en la respuesta, pero es sobre todo desde una perspectiva más histórica, digamos, que según lo poco que tengo entendido, prácticamente en los últimos 3.000 años, desde que existe la sociedad humana prácticamente, siempre ha habido pues, filósofos mismamente y otros intelectuales que siempre han denunciado precisamente este individualismo, ¿no? Pues el mismo Platón y Aristóteles en sus textos ya tienen textos así. Thomas Hobbes también denunciaba la desconfianza que existía en su sociedad. Y aunque sí que existen algunas excepciones, como has puesto, incluso en la política, que todo el mundo se ocupaba de lo público para proteger sus intereses principalmente también. Y luego, pues en el siglo XX, con el marco teórico o ideológico, todavía pues mucho peor, ¿no? Con algunos ejemplos que has comentado. Entonces, aun teniendo toda la razón del mundo que tienes en la crítica a la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales. Cuidado, yo critico no a tu generación, sino a cómo hemos educado a tu generación, no a tu generación. Eso es un matiz muy importante. Sí, por supuesto. Eso es porque yo soy el primer defensor de que jamás se utilice el concepto generación de cristal. Jamás. Porque es un error de bulto y además es volcar nuestros errores y no asumir nuestra responsabilidad, ¿eh? Pero, adelante, perdóname. Sí, no. Entonces, teniendo toda la razón, bueno, primero preguntarte si crees que a nivel histórico esto ha sido así o discrepas todavía mucho más. Y segundo, si con todo este marco histórico, en caso de que sea verdad, si es básicamente posible que ya este cambio de conciencia a nivel general y que no vivir en una utopía tampoco... O sea, no quiero parecer pesimista, pero si es posible un cambio de conciencia general o todos los intentos están destinados, si no al fracaso, a un mínimo éxito. No, que buenísima pregunta. De hecho, está contestada en Era de Idiotas, o sea, sobre todo en la última parte tienes una contestación a eso. Sí, los casos de individualismo, toda la historia hemos tenido destellos de individualismo, es obvio. Y es obvio nuevamente porque, te vuelvo a decir, tenemos un cerebro muy dado al endioseamiento. Y hemos endiosado a muchos personajes a lo largo de la historia que han asumido este tipo de posturas. Pero esta postura del individualista, como hoy conocemos, no tiene nada que ver con la postura del héroe, por ejemplo, en el mundo clásico, que aunque pueda parecer en nuestros ojos un elemento individualista, en el fondo el héroe es el ejemplo de acción para los jóvenes. O sea, se toma a casos individuales como los paradigmas de desarrollo, pero no para ser individuales, sino para aportar lo mejor a la sociedad. Decía Aristóteles, explicando aquello de conócete a ti mismo. Decía, conócete a ti mismo para, sabiendo en qué eres bueno, poder ayudar a los demás. Este es el cambio que hoy tenemos. Hoy es conócete a ti mismo como un mantra de la autoayuda y del ombliguismo, ¿no? Mientras que la concepción antigua era esta. Y citas a Hobbes. Y Hobbes nos habla, es una frase que no es propia de Hobbes, sino de Ovidio, aquello del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Pero cuando habla del el hombre es un lobo para el hombre, fíjate, no es en un concepto individualista. Esto es muy interesante. Sí personaliza, el hombre es un lobo para el hombre, y el hombre tiene el derecho natural, 1, a defenderse, y 2, a tomar lo que cree que es suyo. Sin embargo, él es muy consciente que la unidad como tal es muy débil. El hombre en singular es muy débil y sabe que siempre busca un cierto asociacionismo para hacer este tipo de cosas, porque de hecho, aunque no te lo creas, hay una cita aquí en mi libro, Hobbes llega incluso a decir que las diferencias entre nosotros no son tan grandes como para que haya una supremacía de unos sobre otros. ¡Guau! Esto lo dice Thomas Hobbes en el Leviatán. Es obvio que hay una diferencia. Mira, Vicente, mírame a mí. Alto, aguerrido y fuerte, dice un señor intelectual. ¿Sabes? Y sin embargo, el propio Hobbes llega a decir
llega a decir, pero esto no permite la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, tiene que delegar este derecho natural de atacar a los demás o defenderse de los demás usando la violencia en una figura mayor a la que se le legitime a usar la violencia, que es la figura del Estado. O sea que fíjate cómo hay ciertos matices. Ahora, tú me dices, ¿hay posibilidad de cambio? Verás, las utopías son espacios preciosos. Esto lo decía Ramón Sampedro, otro de los grandes sabios que han desaparecido, ¿no? Decía Ramón Sampedro, las utopías no implican que no se pueda llegar ahí, sino que están muy lejos. Pero el hecho de que la utopía, Uzopos, ¿no? Pero el hecho de que la utopía esté muy lejos es motivo de acicate al ser humano. Porque cuanto más te acercas a la utopía, aunque nunca llegues, progresas. Aunque nunca llegues, progresas. Claro que toda sociedad es perfectible. Por supuesto, y nunca vamos a llegar a una sociedad ideal, porque como bien has dicho, la sociedad griega, cuidado, el concepto de democracia que tenemos hoy, que decimos los griegos, no tiene nada que ver con lo que era la democracia griega, o el concepto de república romana, que parece que los estadounidenses son los herederos, mentira podrida, no tiene nada que ver. Pero bueno, nos quedamos con las ideas en abstracto. Ahora, te vuelvo a decir, es que es necesario ser optimista, porque te la voy a cambiar, compañero. Vamos a ser pesimistas. Los grandes problemas del mundo, y ya sabemos cuáles son, nos acaba de golpear uno, Aquí no me vengan ahora los negacionistas de, no es que sea un cambio climático, es que este es el nuevo clima que tenemos. Y ahora la hemos tenido aquí, y la volveremos a tener porque este es el sitio, y en Andalucía, donde yo vivo, hemos pasado de veranos de 3 meses y medio a veranos de 5 meses. Oye, nosotros en noviembre seguimos en mangas de camisa en Sevilla, y sigue haciendo 30 grados, esto es no es que no haya pasado nunca, es que esto es lo que va a pasar a partir de ahora. Y como explico en el libro, tendremos sitios del mundo donde se va a ser técnicamente imposible vivir, porque durante largos periodos de tiempo habrá temperaturas superiores a la posibilidad humana. Todos estos problemas climáticos, choques norte y sur, todos los problemas que tenemos en macro, la única solución, ¿cuál es? El camino individualista de Elon Musk preparándose un cohete para salir corriendo de la Tierra con su grupo de cabrones y de robots. Pues eso nos anega a todos a la miseria, y a él también. Porque él al final se encontrará en Marte solo, rodeado de robots, y morirá. Sí, será el último en morir, pero morirá. Entonces, el problema es que en esta situación en la que nos encontramos y hacia donde sigue evolucionando esto, si no somos optimistas y si no buscamos el cambio, el final ya sabemos cuál es. Entonces yo no me quiero resignar, tío, por si no, no habría tenido hijas. Perdón que sea ahí tan egoísta, pero soy padre, entonces me sacrifico todo lo que haga parte de todas estas charlas que pueda. Bueno, pues ya saben ustedes por qué es capaz de reunir a 14.000 personas en un estado de fútbol, ¿no? Supongo Sí, que en el Estado Olímpico Universitario de México. Y simplemente pues agradecerle que esté aquí. La verdad es que hubiéramos estado 2 horas más, seguro, todos aquí escuchándole porque yo creo que es muy claro, ¿no?, cuando habla, y creo que estamos de acuerdo prácticamente en todo lo que has dicho, y yo creo que nos ilumina en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Y a ustedes darles las gracias por estar aquí, y les recuerdo que todavía nos quedan 3 conferencias. Buenas noches. Gracias.